En el Consejo Municipal de Santa Fe, vos sos protagonista. Nos encontramos en www.consejosantafe.gov.ar. When everybody's heard about the bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird. All you know about the bird. When everybody knows that the bird is the word, what a bird, bird. Bird is the word, what a. Bienvenidos a una nueva edición de Santa Fe Policiales. Hola Verónica, ¿Cómo estás, Danilo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, y esta semana nos vamos a ocupar de un caso, un padre que busca desesperadamente a su hija y que al cabo de mucho tiempo de búsqueda la termina encontrando nada más ni nada menos que en Venezuela. Estamos refiriéndonos al caso de Nicolás Altamirano, que ahora lo tenemos en línea. Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conectado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, un poquito... Que nada, agradecer por el espacio. Además, Bien. bueno... ¿Se escucha? Nicolás, sí, te escuchamos. ¿Nos podés contar un poquito brevemente cómo es esta historia desde el principio? Sí, mi hija desaparece en el año 2023, la sustrae la madre, en el cual yo arranqué en el marco judicial presentando denuncias de violencia y de una presunta sustracción de que se la iban a llevar a mi hija, en el cual en ese momento lo manejó la Fiscalía de la Provincia de Santa Fe a cargo del fiscal Matías Grossi y los organismos de niñez, en el cual, bueno, me dejaron desamparado, no dieron importancia a todas las cosas que yo había presentado en su momento. Y bueno, hicieron un acuerdo a espaldas mías, junto con niñez y la familia materna. Y perdón que se escuchan unos ruidos. Porque justo No hay problema, te escuchamos bien. Y bueno, mi hija desaparece el 23 de agosto y a mí se me avisa el día 25, después de 2 días que mi hija estaba desaparecida. ¿Tu nena en qué momento te enterás? Estaba en el exterior. ¿Fuiste tratando durante, creo que fueron 3 años de ir siguiendo el hilo dónde se podía encontrar? ¿O ahora surge esto que estaba en Venezuela? No, fueron 1 año y medio, hace 3 años, ahora en agosto se cumple 3 años. 1 año y medio que lo manejó la Fiscalía Provincial, en el cual nunca hicieron nada. Yo sí presenté pruebas de que ya se sabía que estaba fuera del país, pero para el fiscal seguía siendo un simple impedimento. Él necesitaba verificar que aparezca mi hija y que atraiga un cartel grande, por ejemplo, con el nombre del país en el cual estaba. Después de tareas investigativas se llevó al cabo de que se encontraría en Venezuela. Ya a partir de este año manejábamos esa hipótesis, pero bueno, no teníamos corroborado la información hasta que, bueno, pedimos la colaboración de todos los medios, que fue hace 2 meses más o menos, en el cual, bueno, salió a nivel nacional e internacional en el marco penal, o sea, ya salió con la causa de sustracción, ocultamiento y retención de una menor de 10 años. Y bueno, a través de eso se comunicó una persona anónimamente conmigo, brindándome información y comentándome la situación que estaría pasando mi hija, en el cual, bueno, eso pasó todo a mano de Fiscalía y directamente a Interpol de Venezuela, en el cual, bueno, pudieron corroborar que realmente se encontraba en ese domicilio. O sea que si te estamos entendiendo bien, la historia se destraba con un llamado anónimo que vos recibís diciéndote dónde estaba la nena. Se comunican desde un Facebook trucho, o sea, con una identidad falsa, comentándome la situación la cual estaba pasando mi hija y afirmándome más o menos el lugar donde nosotros teníamos con Fiscalía, pero bueno, no teníamos una confirmación exacta. Y a través de esta persona se hicieron las tareas investigativas, en el cual se llegó a ese domicilio y sí, pudieron confirmar que efectivamente se encontraba en ese lugar
en un estado gravemente de vulnerabilidad. ¿Y ahora qué falta para que la traigan a Mía a Argentina? ¿Y qué pasó con la mamá de ella? ¿Sigue una causa judicial? Ahora lo que estamos esperando es que Cancillería agilice esos trámites porque ya está todo, o sea, de Venezuela han enviado también algunos informes confirmando el estado vulnerable que estaría pasando Mía y sería que agilicen eso, que no esperen a que mi hija se la vuelvan a llevar a otro lugar, porque ya, o sea, está confirmado que han pasado por Ecuador, por Bolivia, por Perú, han pasado en un montón de países en el cual nos parece sumamente extraño que no hayan pasado un retén donde, o sea, había una alerta de mi hija desaparecida y nunca, o sea, nunca nadie dio una información. Y Ok. cómo pasaron por caminos ilegales sin pasar por ninguna garita fronteriza. Ok, Nicolás. Te agradecemos mucho tu testimonio, bueno, y esperemos que prontamente se pueda producir este encuentro con tu hija. Y es lo que más espero y lo que más anhelo, volver a verla, abrazarla, esperar, contar los días ansiosos y que bueno, que Cancillería se ponga las pilas, los organismos que están a cargo también que sigan trabajando y que no esperen actuar el día que mi hija ya no se encuentre más en ese lugar. Es actuar ya porque después de 3 años tienen la localización, tienen la ubicación exacta, saben dónde está mi hija. Entonces que actúen, que no esperen más tiempo. Ok. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Terrible. Sí, la verdad que sí. Tanto tiempo y una nena que, como bien decía él, salió del país y fue por varios países. Vaya a saber si con otra identidad o por qué pasaba así. Pasamos a otro tema. Nos vamos ahora también a una historia realmente dramática, terrible, esta vez en el sur de la provincia, más concretamente en la localidad de Santa Isabel. Nos estamos refiriendo al caso de Luis Estrafela, un señor que tiene 73 años, es árbitro de fútbol que se desempeña en la Liga Venadense de Fútbol. Hace un tiempo, si mal no recuerdo, aproximadamente el 9 de julio comenzó con una dolencia en una de sus piernas, acude al Sanco de Santa Isabel, ahí le diagnostican que padece un desgarro. Esto se produce una situación que se prolonga del 9 hasta el 12 de julio, con reiteradas visitas. Bueno, finalmente todo se trató de un mal diagnóstico y este señor Luis Estrafela termina con su pierna amputada. Pero para contar mejor esta historia, estamos ahora con la presencia de la doctora Carolina Walker Torres. Ella es la abogada de Luis y muchas gracias, Carolina, por acercarte. Si nos puedes contar un poquito mejor esta historia. Bueno, como bien expresabas, Luis estaba corriendo, hacía actividades deportivas muy habitualmente, cuando siente un fuertísimo dolor en su pierna izquierda, que le impide continuar corriendo, incluso necesita sentarse porque no podía mantenerse en pie. Bueno, ahí es llevado directamente a la guardia del Hospital Miguel Rueda, del SAMCO Miguel Rueda, y es atendido por un médico de guardia que, sin ningún tipo de estudio, o sea, simplemente con una radiografía y midiéndole la presión, le diagnostica un desgarro que, si bien en un primer momento puede llegar a confundirse el diagnóstico, quizá por la falta de mayores estudios y de recursos en el hospital, y le prescribe cierta medicación antiinflamatoria y corticoide que debía ponerse cada cierta cantidad de horas. Con el transcurso de las horas, este señor vuelve varias oportunidades, más precisamente vuelve 4 veces más. En 3 de esas oportunidades lo vuelve a ver este médico y le refiere que sus síntomas iban cada vez digamos, agravándose. El dolor era insoportable, empieza a dejar de sentir la pierna cambia de coloración, se pone totalmente fría y todo esto iba empeorando cada vez más. Llegó el absurdo de este médico de decirle que se ponga 2 pares de media para calentar esa pierna, hasta que en un momento empiezan a ver el pie violeta. Necrótico. Exacto. Claro.
Y bueno, vuelven a acudir a la guardia, ya con otro médico de guardia, ya habían pasado más de 48 horas. El médico cuando ve el cuadro, cuando siente la temperatura de la pierna, toma los pulsos, se da cuenta que la pierna no tenía pulso y que bueno, podía ser una cuestión vascular, pero todo esto en ningún momento fue advertido por este otro médico de guardia, a pesar de las múltiples consultas que había realizado Luis. En ese momento es trasladado de urgencia por su familia, no por la ambulancia, a un centro de mayor complejidad que cubría PAMI en Venado Tuerto, precisamente el Sanatorio San Martín. Ahí es atendido inmediatamente y ya trasladado directamente a terapia intensiva. Le hacen un bypass de emergencia para recuperar la circulación en la sangre. Lamentablemente esto fue infructuoso, estuvo 4 días en terapia intensiva y finalmente deciden amputarle la pierna porque no había nada más que hacer. Su estado de salud todavía siguió empeorando como consecuencia de todo este cuadro y bueno, actualmente se encuentra muy delicado todavía de salud, tuvieron que volver a intervenirlo quirúrgicamente en el día de ayer, así que bueno, esperamos que evolucione favorablemente, pero su situación es bastante complicada. Carolina, ¿qué se sabe de este médico que lo atendió a él? ¿Era un profesional titular? ¿Era un residente? ¿Cuánto tiempo hace que trabaja ahí? ¿Hay otras presentaciones? Hacía varios meses que trabajaba en el hospital, es un médico de guardia, es contratado por el SAMCO. Los médicos de guardia facturan directamente al SAMCO. Es un médico, no te sé decir bien la edad, pero una persona de mediana edad, tendrá unos 50 años. Un médico aparentemente muy experimentado, es psiquiatra, es docente incluso universitario en Rosario, pero bueno, cumplía, digamos, las veces de un médico de guardia. Hagamos un punto ahí, un médico psiquiatra atendiendo una guardia de un sí, hospital. llama la atención, por lo menos, no sé si es ilegal, calculo que no, porque si no, no podría haber estado prestando funciones, pero llama poderosamente la atención, más en este tipo de guardias, en los pueblos, en donde el médico tiene que ser generalista y tiene que tener ciertos conocimientos de la forma en la que se trabaja en los pueblos, en donde no hay mayormente recursos. Por supuesto, en un SAMCO no hay, por ejemplo, para hacer un ecodoppler, que es lo que deberían haberle hecho de manera inmediata, pero sí tenemos a 30 kilómetros hospital de mayor complejidad como es en Venado Tuerto y bueno, en ningún momento siquiera consideró la posibilidad de trasladarlo a Venado Tuerto para que descarten cualquier cuestión vascular. O sea, si bien el primer diagnóstico puede ser erróneo, insistía con eso, con que se trataba de un desgarro, porque vos decís, la segunda vez que él va o la tercera vez que él va, le dice ponete dos medias, la tenés fría, claro. Sí, de hecho... No le dice al familiar, busca otra consulta. Y los síntomas eran muy específicos de una isquemia o de una cuestión vascular, o sea, la temperatura de la pierna, el cambio de coloración, la falta de pulsos en la pierna, por lo cual era muy difícil confundir el cuadro. En un primer momento quizá pudo haber sido, porque además justo estaba corriendo al momento de sufrir el dolor, pero con el transcurso de las horas era evidente que había algo más y bueno, este médico no la advirtió. Otra de las cuestiones graves es que este médico ya venía teniendo muchas quejas en la localidad, había habido muchas personas, muchos pacientes que afortunadamente con consecuencias menores se quejaron por deficientes atenciones ante la dirección del hospital, incluso estaba consignado en el libro de quejas, había publicaciones en redes sociales, varios medios habían hablado de la cuestión, incluso habían entrevistado a la directora sobre esta cuestión y siempre hubo una minimización de la cuestión. Y bueno, finalmente era evidente que los pacientes tenían razón en cuanto a la atención y bueno, culminó de esta manera. Lo concreto, Carolina, es que este hombre hoy se encuentra en un altísimo riesgo de vida. Sí. Todavía no está fuera de peligro, lamentablemente. Está en las últimas horas evolucionó favorablemente luego de una intervención que tuvo, pero bueno, obviamente su estado de salud es muy delicado, esperemos. Todos tenemos las mayores esperanzas de que sobreviva y que pueda volver a hacer su vida como pueda, porque ya lamentablemente la mayoría de las actividades que él hacía no las va a poder hacer. Hay un daño físico irreversible, por supuesto. Bueno, pero ahora sigue la otra parte, digamos, que es lo judicial. Precisamente lo judicial, lo tuyo. Sí, nosotros iniciamos una denuncia el día martes, una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación. Imagínate la gravedad de lo descripto que el fiscal de turno, que fue el doctor La Gioia, dispuso inmediatamente un allanamiento en el hospital para secuestrar
no solo la historia clínica, sino también los libros de guardia, los libros de quejas, porque había otras quejas específicamente, porque nosotros también, además de denunciar las lesiones gravísimas, también denunciamos la posible omisión o incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades del hospital. Tenemos entendido que al día de hoy fue separado este médico, ¿no? Nosotros tomamos conocimiento por los medios porque ninguna autoridad se comunicó ni con la familia ni con quien les habla. Tenemos entendido que el médico fue separado, pero no se han tomado ningún tipo de medidas en relación a los directivos del hospital. Y tampoco respecto, digamos, de él, porque puede estar trabajando en el ámbito privado también. Sí, bueno, eso Uno no ya sabe, dependerá digamos. también del Colegio de Médicos. Nosotros ya hemos hecho varias presentaciones, también hicimos una presentación en el Ministerio de Salud y bueno, en las próximas horas seguramente vamos a estar haciendo también en el Colegio de Médicos. La complejidad que tenemos es que precisamente la persona que tiene que suscribir todas esas documentaciones está en terapia intensiva, pudo hacer algunas de esas presentaciones, como son estas 2 denuncias de las que te hablo, pero bueno, obviamente estamos expectantes con la evolución de su estado de salud. También la idea es presentarnos como partes querellantes en esos procesos penales, y bueno, pero estamos concentrados en su recuperación. Bien. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por haberte acercado y esperemos que, bueno, como te decía, más allá de esta consecuencia irreversible, que por lo menos haya algún tipo de sanción para los responsables de esta historia. Esperemos que sí, así debería ser. Gracias. Muchas gracias. Cambiamos de tema, Verónica. Sí. Nos vamos ahora también a otro tema que fue conmocionante en la semana en Santa Fe, como esta historia que se denominó el geriátrico del horror. Ahí esta residencia que se descubrió en barrio Nuevo Horizonte, ahí en la zona norte de Santa Fe. Todo comienza con un incendio el día lunes, pero que después se supo que este incendio no fue más que el reclamo de uno de estas personas adultas mayores que hizo esta acción, iniciar un incendio para protestar ante las pésimas condiciones en las que se encontraban ahí los alojados. Sí, es una causa que está realizando su investigación el doctor Manuel Cecchini. Al momento hay un hombre detenido que era el encargado, esta persona que se presentaba como quien les cocinaba, los cuidaba, y en realidad las personas residentes, no todos adultos mayores, porque había personas para cuidados paliativos, comentan que él les pegaba, pero lo más grave de todo es que no comían. Que hacía varios días que no comían. Exactamente. Tenemos el testimonio de uno de ellos para escuchar. Yo prendí fuego porque nos tienen muertos de hambre acá. Yo hace 15 días que estoy. Hay gente que está hace 2 años, 6 años, les pega, no le dan de comer. Acá no hay pan, no hay azúcar, no hay hierba, no hay nada. Las que duermen en el suelo. Acá esto lo tenían prácticamente secuestrado. ¿Quién te trajo acá? ¿Quién te metió en el lugar? Esto empieza en el Iturraspe, con la asistente social. La dueña de acá está de acuerdo con la asistente social del hospital Iturraspe. ¿Pero vos por qué estabas en el Iturraspe? ¿Qué te pasó? Me cortaron la pierna a mí. ¿No tenés problema de salud mental? Nada, no estás medicado con esas cosas. No, con eso no estoy nada. Yo tengo que tomar la pastilla para la diabetes y la presión. O sea que a vos te traen acá por un acuerdo que hay porque estabas en situación de calle, digamos. Sí, yo estaba en situación de calle. ¿Y durante este tiempo qué pasó que decidiste provocar esto para llamar la atención? Sí, porque me estoy muriendo de hambre. ¿Dónde voy a ir? ¿Quién me va a dar de comer? Que cuando vos te quejabas o algo no te da. No te daban, hablar con la dueña, te decía el encargado. Y le digo, dame el teléfono que yo voy a hablar con la dueña, loco, porque yo tengo un trato con la dueña. No, dice, ahora no, dice, más tarde. No, ahora no, más tarde. Siempre me tienen a la vuelta, así. ¿Y que los únicos que tenían algo para comprarse eran quienes, como el señor, habían salido a hacer sus cobros y demás, que recibían una presión? No te dejan salir a cobrar ellos. Ellos mandan todo acá. La señora la que manda, porque ella está de acuerdo con todo. Esta historia también tiene un trasfondo, como es, ahora vamos a conocer
un testimonio logrado por el periodista Pablo Benito, periodista de investigación santafesino, que logró un importantísimo testimonio de una persona que ella ya venía advirtiendo estas irregularidades en este lugar y que no le dieron, no fue escuchada. La escuchamos. Mi papá estuvo que fueron trasladadas en este lugar 6 personas. hasta hace 2 meses más o menos que lo pude sacar. 7 personas. Porque bueno, acá también era la falta de recursos. Estaba en el... Y también vamos a compartir lo que nos contaba María, le vamos a poner este nombre. Es una mujer que estuvo en algunos de los institutos que la encargada de esta residencia de Barrio Nuevo Horizonte tenía, porque ella daba cursos sobre cuidado de personas adultas mayores, daba cursos de asistentes terapéuticos, en varios organismos e incluso hasta emitía certificados. Y no solo eso, sino que tuvo en su momento, todavía no está detenida, o al menos hasta este viernes que estamos grabando el programa, diferentes residencias. En una de esas trabajó María en Santo Tomé. Vamos a escuchar lo que ella nos contaba. Señora que se le quebró ahí, se le quebró la cadera, lo único que hicieron fue acostarla en la cama, postrarla ahí, y bueno, eso se la llevaron los hijos, que capaz que si los hijos pueden estar escuchando, capaz que ellos pueden dar algún dato de lo que pasó en el momento, porque se les quebró a ellos, y se le quebró la cadera, estuvo ahí. Bueno, después había otra señora que también se la sacaron los hijos porque veían el lugar en donde estaba, una señora que se le murió de sarna porque nunca la atendió el hospital, estaba el doctor Mioli metido en eso, el doctor Jose, algo así el apellido, estaban todos metidos en esa mafia de humana, de hacer plata con los humanos, no sé, ¿cómo lo podría llamar? No tiene nombre, pero estaban todos metidos ahí. Y volviendo a Nuevo Horizonte, cuando se da este incendio que provoca Héctor, a quien escuchábamos que venía pasando varios días sin comer, la municipalidad comienza un dispositivo con el traslado de varios de ellos a la casa Beata Clara. Allí los recibieron, los alojaron. Se está trabajando sobre la indocumentación de estas personas, pero si les parece compartimos lo que decía el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti. Anoche las personas que encontramos en esa situación están descansando y alojadas en el parador municipal, en nuestro refugio, en el centro integral, que han descansado, que han estado bien, normal. Hoy seguiremos con las entrevistas y y la idea de seguir trabajando con ellos, digamos, para ir viendo qué situación particular de cada uno, porque hay personas que tienen familia, que hay que entrevistar también a la familia, y hay personas que están absolutamente solas. Pero bueno, lo principal que hay que decir es que las personas se encuentran bien y cuidados en este momento hasta que Fiscalía decida, digamos, qué paso seguir tomando. ¿Cuántas personas son las que fueron trasladadas desde este lugar? 6 personas. 7 personas. Hay una persona que estaba en el hospital Iturraspe, que fue trasladada desde el lugar, por había inhalado algún humo, y las personas que tienen aparentemente una relación familiar, que vamos a estar en contacto con las familias, son 6 personas. ¿Por qué se demoró tanto el abordaje en el lugar, Hugo? Nosotros tomamos conocimiento del incendio, luego con la sucesión de noticias advertimos que había personas en situación de calle probablemente después de esto. Así que fuimos hasta el lugar y bueno, esperamos porque la PDI estaba haciendo investigaciones y hablamos con la Fiscalía y ofrecimos nuestro parador, digamos, para alojar a esas personas que estaban, si no, en la calle, en la intemperie, y primeramente lo que queríamos garantizar era la seguridad y la salud de las personas. Decíamos al principio, que cuando desarrollábamos este tema, que íbamos a compartir el testimonio que había conseguido Pablo Benito,
el periodista santafesino con una mujer que había advertido las irregularidades de este lugar. Ahora sí la escuchamos. Más o menos que lo pude sacar, porque bueno, acá también era la falta de recursos, familia, yo estoy sola y bueno, y tengo 20 años y la verdad que no me podía hacer cargo de mi papá, estoy estudiando, bueno, un montón de situaciones. Cuestión de que él entró en julio del año pasado, o sea, casi estuvo un año en este lugar y pasamos un montón de cosas, la verdad. Que bueno, esto último que fue, que lo tuve que denunciar, la denuncia la hice el 22 de mayo, hice 3 denuncias, el 22 de mayo, el 22 de abril, el 15 de mayo, y después hice otra denuncia más porque esta mujer nos robó la plata, nos sacaba la plata. Se hizo una carta poder en ANSES y le sacaba el dinero a mi papá. Y la carta poder fue sin autorización mía ni la de mi papá. Solamente en esta carta poder estaba la firma de esta señora y la firma del director del protomédico. A mí también en el lugar me lo recomendó un asistente social del protomédico. Y bueno, yo en esas denuncias expliqué todo. No me quiero exponer tanto porque sé que es como una red de muchas personas las que están involucradas en esto, entonces... Nada, la verdad que en su momento también no quería hacer la denuncia porque me daba miedo, imagínate. Tiene personas en ANSES, tiene personas en PAMI. Por eso también pudo manejarse así de imprudente y fácil por mucho tiempo. Yo la conozco a la mujer, muy mala persona, hasta a mí me hizo sentirme muy mal psicológicamente. Es más, me empezaron a amenazar diciéndome que me iban a hacer a mí denuncias por abandono de persona, claramente lo contrario. Pablo, tengo cartas de personas de ahí adentro, justamente de este señor Luis Arriola, el señor de 80 años, que contó también su relato, me hizo cartas escritas. Mi papá era el único que tenía familia ahí adentro, o sea, yo, y que veía a alguien de afuera, porque si no, no nos dejaba salir. Este señor Luis Arriola me escribió unas cartas pidiéndome ayuda, diciendo que vaya a la policía. Y nada, yo hice estas denuncias, presenté las cartas en el Centro Territorial de Denuncias, fui a Defensoría del Pueblo y todo quedó en la nada. Quedaron en que me iban a contactar y no me mandaron nunca más. Calculo que me van a llamar fiscalía o algo para declarar o algo por el estilo, porque... Yo tengo estas denuncias, digamos, hechas. Y ahí aclaro el nombre del asistente social, el nombre de la mujer del hogar, y bueno, y cómo llegó mi papá a ese lugar. Y bueno, y para cerrar, obviamente que también hacer una mención de algo que continúa en materia de investigación que tiene que ver con estos 2 niños que quedan atrapados en una vivienda de barrio Schneider, una causa que está siguiendo el doctor Gonzalo Iglesias por la muerte del más chiquito de ellos, cuando la madre de ambos se había ido a visitar a su pareja, padrastro de los niños, a la cárcel de Las Flores. Esto, como les decía, el niño de 11 años, el mayor, continúa en el Hospital Alasia, en recuperación, en buen estado de salud, con su abuela, con un padrino. Se presentó el padre biológico, la vinculación y las medidas posibles de excepción las estaría tomando la Subsecretaría de la Niñez mientras sigue la causa judicial. Hasta aquí llegamos, Verónica. Sí. Hasta la semana que viene. Chao, chao.